Vamos a tomar agüita para mojar la palabra. Bueno, mis queridos hermanos, hoy es un día muy especial, porque inicia una buena temporada para hablar de Dios y es una buena temporada en familia. Es un tiempo muy bueno para estar siempre gozosos de entender que el Señor ha hecho su obra en nosotros y que el Señor está con nosotros todo el tiempo. Es un buen año y doy gracias a Dios por este año, por todos los amigos, hermanos que nos han acompañado y que hemos tenido ese privilegio de compartir la palabra de Dios. Hoy es un día, como les decía, privilegiado porque vamos a leer la palabra de Dios y vamos a escudriñar un poco lo que la palabra de Dios nos va a decir en este día. Espero que usted venga con su corazón dispuesto, que el Espíritu Santo que va a orar en cada uno de nosotros podamos seguir entendiendo ese caminar con Cristo, ese caminar con Dios, poder afirmar nuestros corazones al Señor. Eso es lo más importante. Y poder dejar un poco atrás las cosas que han pasado y empezar cosas nuevas. He titulado esta enseñanza como La decisión es tuya, pero la gracia viene de Dios. Y la pregunta que quiero que usted se haga en esta mañana es: ¿qué decisiones ha tomado en su vida que han sido decisiones malas, decisiones difíciles? ¿Qué decisiones ha tomado en su vida en la cual ha sido una decisión muy mala, con consecuencias muy complejas? Pero también viene la siguiente pregunta: ¿qué decisión ha tomado usted en la vida que le ha cambiado su vida? Y espero que el mensaje nos produzca algo maravilloso, es que la mejor decisión que puede uno tomar es la decisión de la fe en Cristo Jesús. De abrazar esa fe, de poder entender lo que Él quiere para nosotros en una eternidad. Entonces, en esta mañana, hágase esa pregunta: ¿qué decisión tan compleja ha tenido? Por eso vamos a leer un poco el salmo que vamos a exponer. Este salmo es un salmo que le llaman, y es muy importante para todos nosotros porque es un salmo que le llaman el salmo penitencial. Es el Salmo 51. ¿Qué hace David en este salmo? Confiesa a Dios su gran pecado de adulterio y de asesinato. Pero antes de leer la Biblia, antes de ponernos en ese contexto de la Biblia, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que nos dirija, que sea Él confrontándonos, animándonos y guiándonos a una vida a la imagen del Salvador, de Cristo. Señor y Dios, te agradezco por este privilegio, mi Señor, de poder abrir la palabra. Qué importante, Señor, es tu palabra. Qué maravilloso eres tú, mi Dios. Tu amor es inmensurable. Gracias, Señor, por guiarnos al arrepentimiento. Gracias, Señor, por limpiarnos de nuestro pecado. Gracias porque podemos reconocer que en nuestras fuerzas jamás podremos vivir sin transgredirte. Gracias, mi Dios, por esta verdad, por lo que nos enseñas, por tu sabiduría, por purificarnos, por darnos una vida nueva, por darnos la salvación, mi Señor, por entender que esa salvación es eterna y porque tú, Señor, nos quieres llevar a un mejor lugar. Padre, te ruego que
En esta mañana, si hay alguien que no te conoce, pueda confiar en tu palabra, pueda confiar en ti, mi Señor, pueda entender la obra salvífica, pueda entender el Evangelio. Agradezco, Padre bueno, por el maravilloso tiempo que tenemos en esta mañana. En Cristo Jesús oramos. Amén. Como les decía, este salmo es un salmo penitencial y quisiera que pensáramos un poco en los salmos. Los salmos son composiciones poéticas. Son composiciones poéticas, ya sean oraciones, ya sean cánticos. Pero estos cánticos debían ser acompañados por instrumentos de cuerda. Y quiero pensar un poco en esta razón que tenía el rey David, quien escribió una gran cantidad de salmos. Él inicialmente puso a los levitas a cargo del servicio musical. Sabemos que los levitas, ellos cantaban delante del tabernáculo, en la tienda de reunión, pero luego ya Salomón edificó el gran templo y de ahí ya surge algo mejor, ¿no? La casa del Señor. Pero vemos que estos levitas cantaban los salmos, recordaban los salmos de todas las experiencias que tuvieron, no solo la salida de Egipto, sino todos los momentos difíciles que vivieron como expatriados, como perseguidos y como esclavizados por el pecado. Por eso estos salmos son importantes, son una poesía hebrea. Y esta poesía hebrea no se caracteriza por una rima solamente o por su métrica, sino más bien es un rasgo particular conocido como paralelismo. No sé si ustedes entiendan este término. Significa que cada verso se relaciona de diferentes formas. Generalmente los versos poéticos están compuestos de 2 o 3 segmentos, siendo el segundo segmento más corto que el primero y se repite. Además se contrasta completamente la primera idea de ese segmento con el siguiente segmento. Cuando usted lee los salmos, usted ve cómo todo converge, todo lo lleva a conducirlo a usted, a entender lo que el salmista quería poéticamente dar. Por eso ellos cantaban con mucha alegría. ¿A quién le gusta cantar? Casi a todos, ¿cierto? Y nos sabemos muchas canciones. Es más, las canciones nos recuerdan muchos momentos de nuestra vida. Yo recuerdo a mi padre desde mi niñez a través de las canciones que él colocaba. Yo recuerdo a mi madre por las canciones que ella me cantaba. Yo le he cantado a mis hijos. Creo que a mi esposa no le he podido cantar bien. Es muy difícil cantarle. Pero eso es la poesía. Esas son las canciones. Esa es la vida del salmista. Eso es lo que recuerda el salmista. Y lo más importante, que estos salmos nos van a conducir a algo maravilloso, que es entender el carácter de Dios. Entender su misericordia, su amor. Entender cómo un hombre, por más que determine cosas malas y determine malas cosas, malas decisiones, el Espíritu Santo de Dios y Dios lo va a llevar a algo maravilloso, es lo que vamos a ver, al arrepentimiento y a conducir una vida mejor. Por eso quiero que pensemos que porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, dice Romanos 11:36. Al sea la gloria por siempre. Amén. Cuando leemos las cartas de Pablo también podemos encontrar mucha poesía, mucho amor y mucho entendimiento de quién es Dios. Usted como creyente necesita abrir su corazón. Y si usted no es creyente, necesita abrir su corazón. Y
lo más importante al abrir nuestro corazón es tener sinceridad con Dios. Debe usted cada mañana, cada día, presentarse delante de Dios con sinceridad de corazón. Tener una relación con Dios, con Él, con Cristo. Él quiere formarnos a la imagen del Salvador. Por eso nuestra necesidad de adorarlo. Por eso esa necesidad de confiar en sus palabras. Porque en ellas vamos a encontrar esa poesía, vamos a encontrar ese amor, vamos a encontrar, como vimos ayer, un matrimonio hermoso entre Cristo y la iglesia, como el matrimonio de los hermanos que tuvieron ayer. Maravilloso encontrar esto. Pero quisiera, antes de leer el Salmo como introducción, leerles alguna parte de lo que significan las decisiones. Una ilustración sobre algunas decisiones. Y dice lo siguiente: no hay nadie que esté orando, derramando lágrimas y de repente salga a robar. Tampoco nadie alabaría con todo su corazón y su ser y mentiría en medio de la alabanza. Antes de pecar, el corazón se aleja primero de la gracia. Cuando nos distanciamos de la gracia, dejamos de pensar claramente y es fácil caer en el engaño. Es como una represa que se llena de agua. Ciertas ambiciones crecen hasta que estalla y pecamos. Por eso es importante el orden de los pensamientos correctos. El arrepentimiento es aquello que corrige el orden de los pensamientos y este viene acompañado de las consecuencias de haber pecado. Cuando esto sucede, no lloramos solo porque sentimos lástima por nosotros mismos, sino que lo hacemos porque detestamos a nuestro ser que pecó. Si bien el arrepentimiento nos lleva a concentrarnos únicamente en la gloria de Dios, la autocompasión nos hace enfocarnos en la herida que recibimos y hace que sintamos pena de nosotros mismos. De este modo, la autocompasión nos lleva incluso a pensar que Dios nos ha abandonado, que es exactamente lo que el enemigo, Satanás, quiere para usted y para mí. Debemos arrepentirnos de corazón. El poder de destruir la cadena del pecado se encuentra en algo maravilloso que se llama arrepentimiento, cambio de forma de pensar. Eso es arrepentimiento. Yo voy en esta dirección y digo, por ahí no es. Giro y voy directo a los brazos de Cristo, directo a la Escritura, directo a Dios. Confiemos en la justicia de la salvación que ya nos dio Jesucristo. Confiemos en su justicia, porque Él es un Dios justo. Por eso envió a su Hijo a morir por ¿quiénes? Por todos nosotros. Dios es justo. Así es como empezamos a conocer a Dios, a conocer su misericordia y a conocer algo maravilloso que es el perdón de Dios. Si usted ha pecado contra Dios, Dios le ha perdonado a través de la obra salvífica de Cristo. Dios humanado. Y quiero que me acompañen al Salmo 51. Vamos a entrar un poco en materia. Y este salmo tiene 19 versículos. Yo he desarrollado esta enseñanza en 2 oraciones. La primera oración está del Salmo 51, 1 al 12, y vamos a encontrar algo que es esa oración de David, donde él está hablando de limpiarse, de pedir que el Señor lo limpie. Dice, límpiame Dios, límpiame Dios. Y luego del versículo 13 al 19, en esa oración genuina de arrepentimiento que él tiene, él va a ser guiado, conducido a orar por un pueblo que es su pueblo amado, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo que también pecaba como David.
Pero Él nos deja algo maravilloso para mí, y es el reflejo de nuestra naturaleza. Es lo frágiles que somos. Es lo duro en cuanto a las decisiones difíciles que tenemos que tomar en nuestra vida. Y cuando tomamos una mala decisión, trae consecuencias. Y Él va a explicar a todos nosotros los creyentes y a toda la humanidad cómo Él entiende que el único que lo podía limpiar es Dios. Y cómo Él tiene un genuino arrepentimiento para que el pueblo de Israel no cometiera más faltas, no se dejara inducir y conducir al pecado. Pensando en estos versículos, vamos a leer el Salmo 51 y quiero que usted me acompañe en su Biblia. Si ya está ahí, una bendición. ¿Ya estamos ahí? Amén, perfecto. Salmo 51. Hay ahí una especie de título antes de empezar el capítulo 1 que nos va a referenciar, nos va a ayudar un poco a entender lo que el salmista quiere transmitir. Y dice, al director musical. Ahí vemos que quiere emanar algo que es para nosotros, que es la dirección musical. Es cómo conducirnos musicalmente, cómo conducir ese poema a través de la música. Y doy gracias a Dios por las iglesias bíblicas que tienen director musical, que nos conducen a la escritura, nos conducen a alabar al Señor a través de la escritura. Eso es muy importante. Yo tuve un tiempo con unos hermanos donde estudié y había un hermano que nos enseñaba, un anciano, un pastor, historia de la iglesia. Y él solo cantaba con su guitarra salmos. Y usted iba a la iglesia de él y solo salmos. Todos se lo sabían. Impresionante. Yo quedé impresionado. Todos recitaban los salmos sin leer casi la escritura. Ya se los conocían. De tanto escuchar los salmos, se los conocían todos. Impresionante. Entonces, dice al director musical, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo de haber cometido David adulterio, ¿con quién? Con Betsabé. Adulterio con una mujer, con Betsabé. Ese es el título que nos está dejando la Nueva Versión Internacional para nosotros poder introducirnos y entrar a este salmo. Dice lo siguiente, versículo 1, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente ¿qué? Mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo ¿de qué? De nacimiento. Pecador me concibió ¿quién? Mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto, me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu santo espíritu, dice David. Devuélveme la alegría de tu salvación. Que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré ¿qué? A los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complacen los holocaustos.
De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad, haz que prospere Sión. Levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Y entendemos que Cristo vino en el momento determinado y se ofreció como ese único sacrificio perfecto. Ya no hay que hacer más sacrificios. Pero en ese momento, el salmista David entendía que el único sacrificio para Dios era un corazón limpio, arrepentido. David, que reconoce aquí al principio de estos 12 primeros versículos, y algo que dice él es: ten compasión de mí. El Dios de la Biblia es un Dios compasivo. Es un Dios tardo para la ira, tardo, compasivo. Me esperó a mí 33 años, no me cortó la vida. No sé cuánto tiempo lleva de creyente. Y si no ha reconocido a Cristo como suficiente Salvador, hoy es el día de salvación. Significa que ese Dios compasivo está ahí. Para mí es visible en todo lo que veo. Es ese Dios que trasciende todo, que ha creado todo lo que vemos, aún lo que no vemos, dice el Salmo. Pero ese Dios es compasivo con David y dice algo maravilloso: es, oh Dios. Es desgarrador esa palabra, oh Dios. Los que entendemos que pecamos contra un Dios santo, siempre decimos, oh Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tomamos malas decisiones? Oh Dios. Pero también Él dice, conforme a tu gran amor. Él entiende que Dios es amoroso en gran manera. Su bondad es inmensa. Ese Dios eterno, infinito, incorpóreo, se hizo visible a través de Cristo. Y Cristo mostró su inmensa bondad. ¿Cuántas personas se salvaron y se sanaron en su época? Ese era el propósito, mostrar su amor, su bondad. Cristo muere en la cruz por usted y por mí y borra las transgresiones a través del madero. Pero dice el salmista, dice David en el 2, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Si usted ha orado así para el Señor está orando. El Señor le está limpiando. El Espíritu Santo lo está conduciendo a vivir una vida limpia. ¿Qué pasaría si mi camisa, y me vine con camisa blanca, para hacer ese contraste? ¿Qué pasaría si esta camisa estuviera regada de huevo, chocolate, todo lo que comimos en la mañana o que comí yo en la mañana? No les cuento más porque me da pena. ¿Qué pasaría? ¿Ustedes qué notarían? Que desayune bien. Ustedes podrían ver que comí, pero también me manché. Y la camisa blanca ya no es blanca. Ya no es totalmente blanca. Quiero que pensemos en eso. Entre más tiempo pasa usted con Dios, más entiende su pecado, más entiende que usted transgrede a Dios. Y eso es lo que está diciendo el salmista. Y en el 3 dice, yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. ¿Quién se arrima a la candela?
se quema. Yo admiro a los bomberos. Impresionante. Cómo ese calor y soportar. Yo apenas estoy fritando unos huevos y ya como que no quiero tener como mucho contacto con la cocina. Es impresionante ver, impresionante cómo soportan el calor. Yo no me arrimaría a la candela. Por eso, mi querido hermano y oyente, familia, yo siempre tengo presente mi pecado y conozco mi pecado. Y hay cosas que huyo. Y debe ser así. Y eso dice la Biblia. Hay que huir. Y hay pecados que usted no puede, es tentado, pero usted tiene que huir. Usted no puede quedarse ahí. Y me gustaría ilustrar algo que en algún momento me tocó vivir. No existía, o el Transmilenio estaba muy deficiente en ese momento y todavía existían las busetas, los buses. Bueno, y me subí en un transporte, en una buseta, y me senté, recién convertido al cristianismo. Y créame que yo me sentaba en un bus y ¿sabe qué hacía? Abría la Biblia y empezaba a leerla. Porque quería conocerlo. Empecé a entender que la única manera leyendo la escritura. Y yo en los buses leía y leía 1 hora de camino. Lea y lea y lea y lea. Adelante tarea. Y estaba leyendo y levanto mis ojos con respeto a las señoras. Una mujer al lado mío con un gran escote. Pero un gran escote. Y yo volteo a mirar. Y estaba leyendo parte de los salmos, entendiendo lo que es el pecado. Y eso es un pecado que tenemos los hombres. Nos fijamos en cosas que no debemos fijarnos. ¿Sabe qué me tocó hacer? Levantarme, timbrar y bajarme y coger otro. Así de sencillo. Yo no me puse a darme las de valiente. No, es que yo no la voy a mirar, voy a mirar. No, yo ya me desconcentré, ya perdí, ya me imaginé cosas. Ya mi pecado estaba a la puerta. Y quiero que pensemos en esto. Tenemos que huir del pecado. Y conocemos nuestro pecado. Y el salmista está diciendo, contra ti, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Oh, Dios tiene ojos. Cuando yo leo esto, Dios nos ve. Dios tiene ojos. ¿En qué lugar está Dios? Dice 2 Corintios que Él habita en el tercer cielo. Pero Él es omnipresente, correcto. Él está en todo lugar. Jesús habló con algunos hombres y yo te vi en tal lugar. Es Dios. Y vi que estabas hablando, estabas haciendo. Él es Dios. Por eso tu existencia es justa y tu juicio irreprochable. ¿Quién va a poder delante de Dios decirle que no ha hecho tal cosa, que no ha pensado tal cosa? ¿Quién puede delante de Dios decir algo diferente a lo que es? Y el 5 dice lo siguiente. Yo sé que soy ¿qué? Malo de nacimiento. ¿Por qué? Porque soy pecador. Porque mi madre me concibió en pecado. Significa que venimos con pecado. Ese bebé precioso que nace es un nuevo pecador. Linda criatura pecadora. Y la consentimos y la apapachamos y chiquito es precioso y huele delicioso y el berrinche es precioso y sigue con el berrinche hasta los 45, 50.
Pero mira lo que dice el salmista en el 6, David. Yo sé que tú amas, ¿qué? La verdad en lo íntimo. La verdad en lo íntimo. Y lo único que realmente hace que usted como creyente, pero también como pecador, es que usted ame la verdad en ese lugar secreto. En la intimidad es cuando realmente usted está a prueba. Porque en la intimidad nadie lo está mirando. Huya del celular, de ciertas cosas. El celular es una puerta muy buena y una puerta muy mala, dependiendo de la decisión que tome. Hay decisiones buenas y decisiones malas. Y en algunos momentos hay cosas que nos pueden llevar a caer. Pero dice, yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. ¿Cómo sabe David que Dios es sabio? ¿Cómo David sabe y conoce y reconoce que que Dios es sabio y que Él no es sabio? Por las palabras que Dios les enseñó desde pequeño, desde siempre. Era un pueblo que conocía la palabra de Dios. Era un pueblo que transmitía la palabra de Dios de generación en generación. Y usted como creyente es lo que usted transmite a su familia. Y es lo que debemos transmitir. Cuando trabajamos, ¿qué transmitimos? Las escrituras a través de esa sabiduría de Dios. Que usted todo lo hace para la gloria de Dios. Las personas que están observando van a saber que usted es diferente porque usted hace cosas diferentes. Porque tiene la sabiduría de un Dios perfecto, santo, que quiere llevarnos a entender esa sabiduría y a practicar. Nos enseña sabiduría. ¿Para qué? Ahí viene el para qué. Para purificarnos como hisopo y quedar como limpios. ¿Cómo quedamos limpios? A través de la obra de Dios, a través de la obra de Cristo. ¿En qué sentido? Limpios, sin pecado. Con un corazón arrepentido, buscando siempre agradar a Dios a través de la sabiduría de Dios, a través de ese gran amor de Dios. Y vamos a quedar blancos como la nieve. Eso significa que en el cielo ya no me verán oscuro. ¿Cierto, hermano Dilberto? Ya el color no tiene que ver nada, ya estamos limpios. Somos limpios a través de Cristo. ¿Qué es lo más importante? La limpieza que da Cristo. Un corazón quebrantado, dice. Eso es lo que necesitamos para poder anunciar el gozo y la alegría, dice. Es hermoso este salmo porque dice, anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. El pecado trae quebranto. Y rápidamente vamos a mirar un poco la historia en la cual se desenvuelve este gran pecado. Más adelante vamos a mirar un poco sobre esto. Pero ese gozo y esa alegría se infunde a través de esos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad, dice David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y remueva la firmeza de mi espíritu. Él necesitaba ser removido, estremecido por ese Dios santo. Y quiero hacerle una pregunta. Cuando usted peca, a veces piensa que Dios lo ha abandonado, o que no está Dios ahí, o que no puede tener nuevamente una relación con Dios. Pero el Espíritu Santo nos redarguye, nos convence, nos estremece, nos constriñe, nos abraza para volver al camino, para seguir las huellas de Cristo, para caminar con Dios.
Cuando hay un hueco, Él nos levanta. Caemos, Él nos levanta, Él nos sostiene. Él es el único que nos puede sostener. Por eso el salmista David dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Entendemos que el Espíritu Santo de Dios en el momento de este salmista venía hacia la obra y salía. Gracias al Señor por este tiempo de la iglesia. Siempre ha existido la gracia, siempre ha existido el Espíritu Santo, pero en este momento el Espíritu Santo está sobre usted y sobre mí como creyente. Siempre está el Espíritu de Dios en nosotros. Por eso cerramos los ojos y pensamos en Dios. No nos acordamos a veces de un versículo, pero el Espíritu de Dios nos trae a la memoria cualquier situación bíblica. Por eso la mejor decisión que uno puede tomar es poner la fe en Cristo. Porque el Espíritu de Dios nos va a enseñar las cosas de Dios. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. ¿Qué es la alegría? ¿Qué es la alegría para usted? ¿Es momentánea? ¿O es una alegría para siempre? Pues la alegría que está hablando el salmista es una alegría eterna. Es la alegría de saber que por más situaciones difíciles que podamos tener, siempre va a haber gozo en nuestro corazón porque hemos sido limpiados. Hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Hemos cambiado. Hemos nacido de nuevo. Nos ha devuelto la alegría por la paz que nos produce tener una comunión con un Dios santo. El Padre ve al Hijo y ve su Santo Espíritu en usted y en mí. Oh Dios mío, que el espíritu obediente nos sostenga, un espíritu de obediencia. Es lo que necesitamos, ser obedientes. Pero somos ¿cómo? Desobedientes. Pero Dios va a hacer su obra en nosotros y la sigue haciendo cada día más. Por eso quiero que reconozcamos nuestra naturaleza pecaminosa. Pero sabemos que el único soberano es Dios, que nos puede limpiar y lavar, devolvernos ese gozo de salvación. Si usted ha caído insistentemente en un pecado, Dios quiere limpiarlo nuevamente. Dios quiere transformar su vida. Usted tiene que invertir tiempo con Dios. La importancia de la iglesia, la importancia del discipulado, la importancia de la predicación, la importancia de que nuestros hijos conozcan a ese Dios único y verdadero a través de los hermanos, que aún pecamos, pero amamos lo que Dios dice. Venimos domingo tras domingo porque el Señor estipuló ese gran día maravilloso, el día de reposo, el día de descanso y el día de gloria para el Señor. Todos los días son para el Señor, pero este día es el acercamiento que tenemos con los hermanos. Volver nuevamente a entender que Dios ha diseñado algo maravilloso en usted y en mí, que es el gozo de la salvación. Huya del pecado. Si es tentado, ¿qué debemos hacer? Huir de algunos pecados y resistir al enemigo. ¿Cómo lo resistimos? Escrito está. Escrito está. Y vivir con un corazón con gozo, buscando la limpieza. Vamos a observar un poco el texto donde se desarrolló la historia de la vida de David. Por eso él eleva este salmo, que es precioso. Es un salmo conforme al corazón de Dios, dice David. Dice Dios a David.
David tenía un corazón conforme a Dios. ¿Por qué? Hay evidencia. Ahí vemos al salmista, ahí vemos a David, ahí vemos cómo él se arrepiente, cómo él no se queda en su pecado, cómo él se levanta para dejarnos a toda la humanidad, como les digo, este gran ejemplo. Hay personas que viven a través de las experiencias. Y cuando uno es joven, ¿qué busca? Experiencias. Y cae en cada experiencia mala. Y cae, y cae, y cae. Pero hay otras personas que leen la escritura y dicen, uy, David cayó. Ya hay un referente. ¿Y qué hace? Por ahí no me voy. Puedo caer. ¿Le creo a quién? A Dios. Y por eso la Biblia está escrita para que nosotros podamos entender que somos vulnerables, como David, como Pablo, como María, la madre de Jesús, como Adán y Eva, como Fernando. Somos vulnerables. Dice lo siguiente, 2 Samuel, vamos a leer rápidamente el capítulo 12 y dice así, el Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó a David, le dijo, 2 hombres vivían en un pueblo, el uno es rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas, en cambio el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para este hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán. Mire cómo era el carácter del rey David. Estaba el rey David en su máximo esplendor. Pensemos en el rey David. Lo que él decía, se hacía. Lo que él firmaba, quedaba ahí, escrito. ¿Y qué dice David, enojado? Tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece ¿qué? La muerte. ¿Cómo puede hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Miremos lo que le dice el profeta. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas, sus enemigos. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Y así sucedió. Así sucedió con los hijos de David. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de ¿qué? De todo Israel. Oh, Dios mío. Que dice, he pecado contra ti, contra el Señor.
Reconoció David ante Natán: he pecado contra el Señor, dice David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. ¿Le perdonó la vida a quién? Dios. Sin embargo, tu hijo sí morirá. El fruto de esa relación era un hijo, y ese hijo iba a morir y murió, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Dicho esto, Natán volvió a su casa y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urías le había dado a David, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. David se puso a rogar a Dios por él, ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Los ancianos de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. 7 días después el niño murió. Los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia, pues decían: si cuando el niño estaba vivo le hablábamos al rey y no nos hacía caso, ¿qué locura no hará ahora si le decimos que el niño ha muerto? Pero David, al ver que sus oficiales estaban cuchicheando, se dio cuenta de lo que había pasado y les preguntó: ¿ha muerto el niño? Sí, ya ha muerto, le respondieron. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se vistió y se fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos y comió. ¿Qué forma de actuar es esta?, le preguntaron sus oficiales. Cuando el niño estaba vivo, rey, usted ayunaba y lloraba, pero ahora que se ha muerto, usted se levanta y se pone a comer. David respondió: es verdad que cuando el niño estaba vivo, yo ayunaba y lloraba, pues pensaba: ¿quién sabe? Tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Yo iré a donde él está, aunque él ya no volverá a mí. Luego David fue a consolar a su esposa y se unió a ella. Betsabé le dio un hijo al que David llamó ¿qué? Salomón. El Señor amó al niño y mandó a decir por medio del profeta Natán que le pusieran por nombre Gedidas, por disposición del Señor. Tremendo, ¿no? Bonita la historia y la gran realidad del profeta Natán confrontando el pecado de David. El profeta es la palabra de Dios. Es Dios hablándole a David. Es que David tendría que entender que él era ese hombre. Natán le cuenta a David una parábola donde hay un hombre ¿qué? Rico y hay un hombre pobre. Es decir, el hombre pobre no tenía suficiente dinero, ¿no? Por eso era pobre. Pero ese hombre ¿qué tenía? Una corderita. Ese hombre amaba a esa corderita muchísimo. Tanto así que él compartía lo que comía con la corderita, dice el relato del profeta. Mas el rico tenía ¿cuántas ovejas? Muchas. Tenía también vacas. ¿Pero qué tomó? Tomó la oveja del pobre para servir a su visita. ¿Pero qué hizo David? Se enojó grandemente y señala que el hombre rico es digno de muerte y decreta muerte para este hombre rico. Mire cómo es el corazón de David. David en este momento, cuando le cuentan la historia a Natán, él tenía oculto su pecado. Él había escondido ese pecado. Él no había hablado de su pecado con Natán. Él solamente escuchó el relato de la oveja y del rico. ¿Y quién es el rico? El rey David. El rey David es el rico. Eso me pone a pensar en una aplicación.
La aplicación es la siguiente. Cuando nosotros, los creyentes, estamos en una excelente posición ministerial, económica, corremos riesgos altísimos porque el enemigo nos va a perseguir para hacernos caer. Y pido mucha oración siempre por todos los hermanos y sobre todo los hermanos que por la gracia del Señor enseñan la palabra de Dios. Siempre pensemos que ese hombre rico tiene que ver con una condición que el Señor permite. Pero cuando el hombre toma malas decisiones, pasa lo que hizo David. Se enoja. Pero Natán utiliza esta parábola para llevar a David a examinarse y reconocer que él también es digno de muerte por los pecados que ha cometido. ¿Qué merecía David? La muerte. Caer insofacto, muerto. Tenemos ejemplos en Hechos de los Apóstoles, un libro histórico donde unos hombres vendieron una propiedad y no dieron lo que era. Y en ese contexto, en ese momento, ellos mueren para entender que el Espíritu Santo es el que nos va a convencer a hacer lo correcto. Pero Natán le dice a David, tú eres ese hombre. Y vemos que David debió tener un gran temor a Dios porque Natán conocía sus pecados porque fueron dichos por Dios. ¿Cuánto tiempo trató de ocultar esto? Muy poco tiempo. ¿Tuvo esfuerzo para ocultarlo? Claro que sí. Mandó a David a la batalla y hizo que, mandó a Urías elitita, lo mandó a la batalla e hizo que todos los hombres se apartaran de él y lo dejaron listo para la muerte. Y con él también murieron otros hombres, ¿no? No solo murió Urías elitita. Si leemos un poquito atrás, en el capítulo 11 de Segunda de Samuel, vamos a encontrar esta gran historia. Merecía la muerte David, pero Dios levantó a David como rey, le dio riqueza, le dio gloria. Dios le enseña que Dios es el verdadero rey. Dios le enseña que Dios quiere que él sea su siervo David. Pero como castigo por haber tenido en poco la palabra de Dios, nunca más se apartará de él, de su casa, la espada, y las mujeres de su casa sufrirán ¿qué? Algo terrible. Y así sucedió, violación sexual. Ese fue el castigo. Eso es un gran ejemplo del Antiguo Testamento. David se arrepiente inmediatamente después de oír el juicio de Dios, pero este arrepentimiento inmediato salvó su vida y pudo permanecer más tiempo ¿en dónde? En el trono, en el reino. Qué infinita la misericordia de Dios. Mi estimado oyente, vemos cómo nosotros, como creyentes, podemos caer en pecados similares, igual que el rey David. Estos pecados tienen la capacidad de destruirnos y destruir a nuestros familiares. Podemos también destruir una comunidad dependiendo del alcance del pecado. Una mentira puede destruir totalmente una comunidad. Por eso la decisión está en sus manos y en mis manos de no tomar decisiones que podamos lamentar siempre. No podemos seguir nuestros propios deseos.
Creo que ya lo hemos aprendido, ¿no? Los que tenemos ciertos años de vida. Cuando usted sigue sus propios deseos, usted cae en pecados. Por eso el salmista más adelante va a decir lo siguiente. Acompáñeme nuevamente al Salmo 51, por favor. Luego David hace una oración. Versículo 13 en adelante dice lo siguiente. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti, le dice David a Dios. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Qué interesante es ver cómo David quiere orar para que otros que están oyendo no lleguen a transgredir al Dios de la salvación. Él ve como resultado que el Señor le perdona y que el Señor restaura su vida. Dios quiere un espíritu quebrantado, mira lo que dice. Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complaces en los holocaustos. De lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es ¿qué? Un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. ¿Qué quiere Dios? Un espíritu quebrantado, un corazón contrito. Dios nunca se complace de acciones externas. Si usted piensa que quiere ganar el favor de Dios a través de la ofrenda, a través de hacer actos buenos, que no está mal. Conozco muchas personas de muy buen corazón que abrazan otras religiones y para estas fechas suben a los barrios más marginados, llevando muchos mercados, llevando muchas cosas a estas personas que necesitan. Y piensan que a través de esa acción sus pecados van a ser borrados. Pero jamás llevan un corazón arrepentido y mucho menos lo que dice David, que la lengua de él alabará tu justicia y sobre todo va a proclamar al Cristo, al Rey verdadero. Pensemos en proclamar a Dios siempre. Lo correcto es que cuando usted se quebranta y usted entiende que nada de lo que haga externo es bueno para Dios, su actitud interna debe ser un corazón correcto. Tiene que tener una actitud de remordimiento de su pecado o tiene que tener una intención sincera de apartarse del pecado. Usted puede tener una actitud de remordimiento, pero eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que usted tenga la intención sincera de apartarse del pecado. Dios es el que Dios se agrada de esa humildad, de que usted se humille delante de Dios. Por eso nuestra realidad es que como pecadores necesitamos que el Espíritu Santo nos convenza a través de la palabra de Dios. Que nosotros podamos entender y tener esa relación genuina con Dios y con su Hijo Jesucristo. Así como David nos deja ver que él sabía que los sacrificios presentados a Dios por compromisos no los desea el Señor, sino él mira un corazón arrepentido y humillado. Y entender que el juicio de Dios fue recibido por el Dios hecho hombre, el cual se humilló hasta lo sumo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz por nuestros pecados. Y dice el 17, el sacrificio que te agrada, dice el Salmo 51, es un espíritu quebrantado, tu oh Dios. No desprecies al corazón quebrantado y arrepentido. Y dice el 18, en tu buena voluntad haz que prospere Sión, la nación de Israel. Levanta los muros de Jerusalén. Entonces
te agradarán los sacrificios de justicia y los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Esos muros de Jerusalén simbolizan lo que usted y yo tenemos que hacer. Levantar muros en contra de los malos deseos. Tenemos que humillarnos al Señor. Entender que esos muros son construidos como un simbolismo de que puede entrar lo malo a un lugar santo, como era Sión. ¿Usted está convencido en esta mañana de que puede observar la cruz de Cristo y puede reflejar ahí a un hombre que yació ahí muerto, golpeado, vituperado, escarnecido por nuestros propios deseos, por nuestra maldad, por la maldad de la eternidad, de todos los hombres que han vivido durante mucho tiempo odiándonos unos a otros y odiando aún a Dios, transgrediéndolo? Pero Cristo se hizo obediente y muere en esa cruz. Es una muerte que simboliza el amor por nosotros, los que transgredimos a Cristo. Esa muerte nos conduce a entender que debemos mirar la cruz y morir a nuestras pasiones. Entender que somos desenfrenados. Entender que sin Cristo no hay amor. Y entender que Cristo es la misericordia. Y que Cristo quiere que usted y yo vivamos una vida apartada para su gloria. Quiero terminar con este versículo 19 donde dice: entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Qué belleza entender que David entiende que lo que le agrada al Señor es un corazón contrito y humillado, y que en ese altar deben existir sacrificios verdaderos, reales. Un corazón que lucha como luchó él por su pecado. Tiene que esperar en Dios. Tenemos que tener la certeza que Él va a responder nuestras oraciones. Que lo práctico del Salmo es que este libro poético me va a llevar a buscar ese consejo y a entender y a recordarnos que en Cristo somos bienaventurados. Para mí es un deleite la ley del Señor, porque puedo meditar de día y de noche. Cuando yo leo la Biblia, entiendo que eso es lo que le agrada a Él, que yo puedo ofrecerle ese espíritu quebrantado y humillado, entendiendo que ese Dios lleno de misericordia me está mostrando la vida de David, que es similar a la mía y es similar a la suya. Que Dios puede restaurarle, que el rey David fue restaurado, que ahora sí tenía siempre un corazón conforme a Dios. Dios nunca se equivocó al escogerlo. Dios le dio la salida a David. El único que le podía convencer era el Dios mismo a través de Natán. A través de Cristo podemos entender que necesitamos de la salvación para hacer las obras que el Señor quiere que hagamos. Si usted está agradecido por la obra de Cristo, debe estar ocupado con la palabra de Dios. No hacer lo que hizo David, que en su mejor momento escogió acostarse, no leer la ley de Dios, salir a ese terrado, a ese lugar, a observar una mujer que se bañaba desnuda. Y al observar
fijó su mirada, dice la Biblia, él la fijó en el pecado y cayó y perdió. Perdió. Pero en Cristo somos más que vencedores. Somos libres. En Cristo podemos estar ocupados en la palabra de Dios. En Cristo podemos edificar su gracia infinita. Podemos predicar. Podemos vivir para Él. Otros pueden observar la obra de Cristo en nosotros y podemos siempre pedir perdón. Y siempre vamos a obtener la gracia de Dios. Y quiero que todo el mundo diga amén para la gloria de Dios. Acompáñenme a orar. Padre bueno, amado Señor, gracias por esta pequeña reflexión. Gracias por enseñarnos que tú eres misericordioso, amoroso. Gracias, mi Dios, por cada persona que hoy has traído a este lugar y por cada oyente que nos puede ver a través de las redes. Gracias, mi Señor, porque entendemos que somos débiles y en pecado hemos sido concebidos. Pero tú, Señor, nos has limpiado, nos has regenerado a través de tu obra, a través de tu Santo Espíritu y de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a vivir para ti. Perdónanos, Señor, por cada situación de vida que tenemos, por las decisiones que hemos lamentado. Pero gracias, mi Señor, por esta gran decisión que hemos tomado muchos de los que estamos aquí, que es confiar en el Evangelio, confiar en Cristo, en vivir para Él, hasta que Él venga o hasta que partamos a tu presencia, mi Señor. Bendice siempre esta congregación. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.